video de lo que hablaremos será del último método para construir clusters. En este caso se llama un método basado en modelos. Para eso nos apoyaremos en una librería que se llama mclust, y esa se puede descargar. Si quieren ver más información al respecto, pueden ir a este link y ahí se encuentra la página de ayuda de mclust, de lo que implica este software, que es un software bastante complejo. Bueno, en todo caso, la idea de este video es mostrar cómo a partir de esta librería se pueden aplicar estimaciones de máxima verosimilitud, así como probabilidad de valles y otros modelos con el fin de comparar todos los modelos que se pueden construir con los datos y en ese sentido empezar a evaluar cuál es el mejor modelo que nos permite posteriormente agrupar a los casos y en ese sentido encontrar un número óptimo de clústeres. Recuerden, es óptimo en función de los cálculos que se hace, que va a hacer este software, no necesariamente quiere decir que sean el número óptimo de casos para el análisis que estemos haciendo, pero bueno, es información que nos ofrece para que al final el analista tome la decisión de cuál es lo que mejor le conviene para agrupar a sus datos. Lo que hace la librería mclust es que calcula diversos modelos de acuerdo a modelos BIC. Por ejemplo, BIC se refiere a modelos bayesianos, EM, estimadores, no recuerdo, pero de estimadores, también se apoya en agrupamientos jerárquicos, también en distancias, en particiones, etcétera, etcétera. Evalúa muchos modelos y al final de cuentas nos ayuda a identificar cuál es el modelo que mejor nos va a permitir crear clusters. Bueno, el primer paso para construir modelos a partir de esta paquetería, bueno, lo primero que se tiene que hacer es activar mclust y para ello mi sugerencia es que copien y peguen en RStudio. Entonces se activa la librería de library mclust. Con eso lo pueden activar y posteriormente lo que hay que hacer es aplicar el comando básico que va a ser mclust big. Este es el comando básico. Pero esto lo vamos a aplicar sobre las variables que nos interesa incluir en el modelo. Para ello vamos a utilizar la base de datos estandarizada. Recuerden que esta es la que tiene los datos en escalas comparables entre sí, por eso se va a utilizar primero Y recuerden, como hemos venido trabajando con la base de datos y hemos venido creando nuevas columnas para esta base de datos estandarizada, se utilizan estos corchetes cuadrados para señalar solamente cuáles son las columnas que nos interesa que se retome en el análisis. Entonces se corre el comando mclust big, se abre paréntesis y adentro el objeto que contiene las variables que nos interesa que se transforme y se utilice para el análisis de modelos. Todo esto se va a guardar como un objeto. En este caso se me ocurre ponerle el nombre de big, Bayesian Information Clusters, algo así es. Y esto lo copian y lo pegan. Entonces posteriormente lo corren y lo que nos aparece en la consola es que se está corriendo el proceso de ajuste para la construcción de los modelos. Entonces hay que esperar a que esto termine para después graficar el resultado de los modelos y de manera gráfica identificar cuál es el mejor modelo. Bueno, entonces nos está diciendo que ya está llegando al 100%, ya se creó, ya está el número de cluster, el objeto big. Y ahora lo que hay que hacer es utilizar el comando plot y adentro el objeto big que acabamos de crear. Entonces se copia y se pega y se corre. Y al correrlo lo que ocurre es que se genera esta gráfica. En esta gráfica, cada una de las líneas que se presentan es un modelo de agrupamiento de los casos. Lo que tenemos que hacer en esta manera lo que se presenta es en el eje horizontal se presentan toda la cantidad de componentes que se pueden ir desagregando, así como en la parte lateral se presenta
el distanciamiento. Entonces lo que estamos buscando es el modelo con el mayor número de distanciamiento en esta gráfica. Y lo que se presenta en el recuadro, estas letras y símbolos, lo que nos está diciendo cada símbolo es cada uno de los modelos, y las letras son las siglas de cada uno de los modelos. Son muchos los que se prueban, realmente no me sé los nombres de todos, pero donde eso lo pueden revisar, por ejemplo, en esta página, en la página de ayuda de MCLOST, ahí pueden revisar los nombres de todos los modelos que se presentan, por si quieren echarle un ojo. Bueno, entonces regresando a esto, lo que hay que observar es cuál es la línea o el modelo o el símbolo que tiene el nivel más alto y sobre todo dónde se presenta. Un poco por la manera en que está hecha esta gráfica, parecería que el modelo más grande es este de la línea roja con símbolos cuadrados, sería este modelo BBB, y el nivel más alto o el punto más alto de esta curva estaría entre 5 y me imagino que estaría entre 6 componentes. Entonces lo que nos está diciendo es que aparentemente por aquí estaría el número de componentes ideal para este modelo. Ahora, ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo podemos comprobar eso? Si regresamos al RPOPs, la manera de comprobarlo es ahora utilizar el comando mclust. Con mclust lo que hacemos es pedir los estadísticos descriptivos agregados por clusters. Entonces lo que vamos a hacer es abrir un paréntesis. El primer argumento es el objeto que contiene nuestras variables originales, pero recuerden, aquí más bien vean lo que estoy poniendo aquí es la base de datos con los valores originales y no los valores estandarizados. Separado por una coma, el siguiente argumento es x igual, y entonces lo que escribimos como igual es el objeto big que creamos que contiene a los modelos, y entonces va a utilizar al mejor modelo para calcular los estadísticos descriptivos referentes a nuestras variables originales. Todo eso hay que guardarlo como un objeto, en este caso se me ocurre mod1, si lo copian y lo pegan en RStudio, entonces estarán dando pie para la identificación y el cálculo de los estadísticos descriptivos, y ahora de lo que se trata es de observarlos, ver cómo se distribuyen. Para eso utilizaremos el comando de summary, abrimos paréntesis, se escribe el objeto mod1 que acabamos de crear del mejor modelo que queremos analizar, y además utilizamos este argumento de parameters o parámetros igual, y le ponemos true, le pedimos que sí nos arroje los parámetros del modelo. Si lo copian y lo pegan y después lo corren, entonces lo que nos arroja en la consola es lo siguiente. Son muchas cosas, pero bueno, hay que ir paso por paso. Nos está diciendo de inicio cuál es el modelo que tiene el mejor ajuste de clusters. Entonces nos dice que es el modelo triple B, que es un modelo elipsoidal, y este modelo tiene 6 componentes ideales. Aquí nos da el nivel de verosimilitud, el tamaño de la muestra, los grados de libertad, el valor BIC, el valor bayesiano. Y ahora la otra cosa importante es esta tablita, la tabla de conglomerados. Entonces nos dice que el número ideal de clúster son 6, y para cada clúster nos dice cuántos casos hay, para el 1 377, para el 2 619, etcétera, etcétera, y para el último 415. Ese es por un lado. Y la otra cosa interesante que hay que revisar es, por ejemplo, cuál es la probabilidad de encontrar un caso que pertenezca a cada uno de los clústeres. Por ejemplo, la probabilidad de encontrar un caso que caiga en el clúster 1 es de 0.18, la probabilidad de encontrar un caso que caiga en el clúster 2 es de 0.24, y así se van leyendo estas mixing probabilities. Y la otra cosa interesante, por ejemplo, en términos descriptivos, es revisar la tabla de las medias para cada una de las variables. Entonces, lo que nos muestra en esta tabla es que en las filas se encuentran las variables de interés o las variables originales con las que se construyeron los clústeres, y
En las columnas se encuentran los clústeres, clúster 1, clúster 2, 3, 4, 5 y hasta el 6. Y también nos da, y entonces lo que vemos en las celdas son los promedios los promedios de cada una de las variables para cada uno de los grupos. Por ejemplo, el promedio de ingreso per cápita en el 2005 en el clúster 1 es de 5.454, en el clúster 2 es de 5.162, por ejemplo en el clúster 3 es de 3.397 y por ejemplo en el clúster 5 será el que tiene el promedio más alto de 10.727. Y también vemos, por ejemplo, el promedio de tasa de mortalidad infantil, el promedio de tasa de alfabetización para cada uno de los clústeres. Y ahí se van presentando y lo que se observa en la siguiente tabla, que es más larga, son las varianzas. Son las varianzas a manera de correlación, pero bueno, no necesariamente es importante, sino hasta el momento lo interesante es las medias para saber cuál es la construcción o el contenido dentro de cada uno de los grupos. Y finalmente también lo que se puede hacer con esto es graficar la distribución de nuestras variables a manera de dispersión, a manera de unas gráficas de dispersiones donde están a su vez señalados los grupos para ver cómo se comportan. Para eso, para graficarlo, se utiliza el comando plot, se abre paréntesis y adentro se escribe como objeto el nombre del modelo, del modelo de agrupamiento que creamos. Para eso es el objeto mod1, y en what lo que nos está preguntando es cómo se deben agregar los casos, bajo qué criterio. Y en este caso, entre comillas, lo que se escribe, la sugerencia es clasificación. Lo que queremos es que se entienda que los grupos los clústeres nos están ayudando a crear clasificaciones de casos. En ese sentido, así lo va a entender este argumento. Si lo copian y lo pegan en RStudio, si lo copian y lo pegan, lo que al final nos va a arrojar es una gráfica de dispersiones múltiples, en las cuales también están señaladas los clústeres o los grupos de casos. Entonces, por ejemplo, en esta gráfica, en esta celda, estamos viendo la asociación entre tasa de mortalidad infantil y tasa de alfabetización. Y dentro de esto, agregados por colores, estamos viendo los clústeres o los grupos que se crearon a partir del modelo BIC. Y estas elipses lo que nos está diciendo, en el cruce, en el centro de las elipses, lo que nos está diciendo es dónde se ubica el promedio para cada uno de esos clústeres. Si se dan cuenta, esta manera de hacer el agrupamiento o la categorización de casos nos arroja un análisis un poco más fino de lo que podremos encontrar a veces, por ejemplo, con los procesos de K-means o, por ejemplo, por los procesos de agrupación jerárquica. Sin embargo, también es importante saber evaluar analíticamente si esto nos está diciendo algo diferente o nos está ayudando a entender algo más del comportamiento de nuestros datos. Y por tanto, por ejemplo, aquí pues hay que evaluar si, por ejemplo, para revisar las variables con las que se construyó el índice de desarrollo humano, si nos está dando algún aporte diferente, por ejemplo, a las 3 o 4 categorías básicas que creó el PNUD para ello, para el índice de desarrollo humano. El PNUD solo creó 3 o 4, alto, medio, bajo y muy bajo, creo. Y en este caso tenemos 6. Hay que ver si eso nos está dando algo adicional. Pero aquí podemos ver cómo se van dispersando y también cómo se comportan los grupos. Y de alguna manera los grupos siempre se mantienen muy unidos entre sí. Esto es, por ejemplo, a lo que me refiero es que el color azul, por ejemplo, en la asociación entre mortalidad y asistencia escolar, por ejemplo, el color azul no está disperso por toda la gráfica, sino que está concentrado en una región. El rojo sí parece un poco más disperso, que está detrás del grupo azul.
Y bueno, entonces eso es lo que hay que estar evaluando, si los grupos se comportan de manera compacta o no. Y en ese sentido podemos evaluar si esta agregación es útil o no. Y bueno, y con eso terminamos la revisión de clústeres.